Hay conversaciones que son nutritivas desde antes de empezar. Solamente con pensar un poco de lo que vamos a hablar, yo ya me pongo nervioso. Imagínate, una empresa que lleva décadas trabajando con su fundadora, desde un producto inicial que va creciendo en verticales, que tiene cambio generacional, que se establece en diferentes establecimientos, que a partir de ahí tiene la capacidad de pasar desde el B2B al B2C, creando tiendas propias, también abriendo canal digital, con toda la transformación de mentalidad y tecnológica que eso supone, creando una oficina de innovación o de transformación dentro de la compañía. Yo pienso en estas cosas y me imagino que el jaleo que se produce para llegar al punto en el que nos encontramos ahora es un lugar en el que voy a aprender. Y es lo que ha pasado en la entrevista de hoy. Hoy charlamos con Álvaro Latorre, que es e-commerce manager en Isabel Mora, un proyectazo que tiene todas estas características. Cambio de generación, paso de B2B a B2C, apertura de tiendas propias, la parte de e-commerce, internacionalización. Imaginad, en el mundo en el que la IA irrumpe, una pasada. Os animo a que os paséis un ratito escuchando lo que Álvaro nos cuenta. Disfrútalo. Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia tengo el gustazo de conducir este podcast. Hoy además tenemos una persona súper especial con quien nos ha costado un poquito coincidir. Viene siendo una intro bastante habitual últimamente. Se ve que la gente estamos ocupadas. Tenemos con nosotros a Álvaro Latorre Ruiz, que es e-commerce manager en nada más y nada menos que Isabel Mora. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Súper bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. La verdad que sí, ha costado un poquito, pero bueno, estamos aquí. Lo bueno tarda en llegar, dicen, ¿no? Eso es. Estoy de verdad con muchísimas ganas porque, bueno, aparte de lo que es la marca, que joder, pues es muy conocida, tiene diferentes verticales, tiene muchos retos porque tiene tanto parte física como e-commerce. Entonces, bueno, yo creo que hay temas en los que podemos divertirnos y aprender. He estado cotilleando, Álvaro, un poco tu recorrido y he visto, joder, pues que has pasado por proyectos muy dispares y algunos con cierto nivel de complejidad, sobre todo a nivel de verticales y demás, y joder, me parece súper interesante. Sí, la verdad que sí, que la verdad que no he tenido nunca un sector fijo y siempre he estado ahí un poco rotando, hasta incluso en la experiencia anterior a la que estuve en Isabel Mora, tocábamos un total de 3 verticales así un poco como que definidos, tocábamos juguetes, ocio y tiempo libre y todo el tema de piscinas, desmontables. Eso he visto. Cada cosa era totalmente diferente y distinta a la otra. Sí que es verdad que al final, pues oye, cada cosa tenía su pico en el año y no convergían entre sí. Y bueno, qué curioso. Que también interesante. Y luego, pues eso, creo que también al final siempre ha sido un rasgo mío de adaptación un poco a los sectores o puestos un poco en los que han estado. Y creo que también es algo interesante, ¿no? Ese punto de cambiar de sector y conocer que tan diferente es una cosa con la otra, aunque siempre hayan ciertas similitudes, aunque sean pequeñas y demás, pero bueno, creo que siempre es algo así interesante, ese punto de cambio. Pues mira, esto me viene a la cabeza una pregunta, digo, joder, ¿y hay algo que recuerdes que te hayas traído de ese proyecto anterior o de algo de otro, y que cuando has llegado a Isabel Mora digas, joder, me ha venido bien saber esto y lo he podido aplicar, ¿no? Aunque sean sectores distintos? Pues, a ver, nosotros en Isabel Mora somos moda, ¿vale? El tema es que nosotros tampoco somos ni un mass market ni fast fashion, que al final trabajamos un poco a la tendencia o lo que marca el mercado, ¿no? Sino que nosotros al final trabajamos por temporadas. Tenemos esas 2 temporadas marcadas de Summer Spring y luego la de Fall Winter, ¿vale? Marcada en 6 meses y 6 meses en el año. Entonces, al final ahí tengo esas épocas un poco más valle o de pretemporada, ¿no? En la que, oye, me preparo para arrancar la temporada, voy a ver que todas esas cosas las tenga cubiertas. Eso sí que es algo que, por ejemplo, sí que lo llevaba un poco más intrínseco dentro, un poco de la experiencia anterior, que al final, entre esa parte que vendíamos juguetes, esa parte que vendíamos piscinas hinchables, desmontables o más al ocio y tiempo libre, pues tenías esos 2 meses o mes y medio, vamos a decir, de paroncito en el que tampoco... hay tanto movimiento, ¿no? Correcto, o el movimiento o prepararte, pues era más como una parte un poco ahí de fase de preparación y demás, ¿no? Al final yo creo que eso sí que era un poco lo que me llevaba, que al final sí que ha sido algo de que al final lo llevaba ya dentro y más o menos como que no. Qué bueno, que puedes aplicar. Pues sí. Álvaro, sin esperar mucho más, te voy a preguntar ya nos has contado que es moda,
Pero ¿qué es Isabel Mora? Porque cuando he estado aprovechando, ¿no? Ya la conocía, pero para profundizar un poquito más, veo que eso, que tiene muchos verticales, entonces entiendo que tiene cierta profundidad, cierta complejidad. ¿Qué es Isabel Mora? Bueno, a ver, la historia es bastante larga, ¿no? Nosotros ya ¿Vale? llevamos desde los 80 como marca y vendiendo nuestros productos, ¿no? Es al final Isabel Mora, la que inicia el proyecto a finales de los 80, empieza a vender lo que serían medias de saldo y demás, empieza ya un poco con el negocio, empieza a escalarlo y bueno, ya es cuando entra esa segunda generación que conjunto con la ¿Vale? primera, con Isabel, empiezan un poco a explorar diferentes verticales, empiezan esos viajes a China, conocer diferentes proveedores y empiezan a añadir pues diferentes lineales de productos. Sí que es Buenísimo. verdad que en la década pasada, es decir, del 2010 al 2020, ya sí que hay esa parte de transición y es Javier, que al final es la segunda generación, entra dentro a tomar un poco más las riendas o mandos dentro del proyecto y empieza un poco ¿Vale? pues a intensificar esos viajes a China, a meter más líneas de producto, un poco la empresa empieza a dimensionar, ¿no? Y de pasar ¿Vale? de vender medias al final a mujer, pues empieza a diluirse un poco las líneas de producto, entran los calcetines, calzoncillos, bragas, sujetadores, ¿no? Esa parte un poco de commodity o básico de armario que siempre he de tener, ¿Vale? 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 Más tarde, pues ya sí que empiezan a entrar otras líneas de productos, como ya empezamos a vender, pues una línea deportiva, una línea de confi para los domingos, ropa de baño también un poco, pues al final, pues entre vestidos, chanclas, toallas, también para hombres empezamos a meter líneas de lino y luego también en toda esa parte colección un poco de baño, al final, pues bañadores, bikinis y luego Total. que te comento, pues salvado de la parte de confi, salvado de la parte deportiva, atacamos prácticamente a todos los targets, ¿no? Al final tenemos representación Total. en mujer como peso fundamental y número uno de nuestra estrategia. Luego tendríamos también la parte un poco de hombre infantil y luego pues también hacemos un poco en extinción en lo que sería niños de 0 a 12 años, luego esa parte de teen de 12 a 14 y también esa parte de recién nacido y bebé. Serían Qué un bueno. poco se fundamenta nuestro catálogo de productos que al final contamos con unas 6.000 referencias por cada una de las temporadas. Eso te iba a preguntar, que es una buena, al final, teniendo Sí. tanta variedad, ya no solamente los verticales, los tipos de clientes, sino el número de referencias y además, bueno, todo el mundo, yo creo que cualquiera lo puede reconocer, ¿no? Pero si no, cuando trabajas en este tipo de proyectos, colores, tallas, digamos que siempre aumenta muchísimo la complejidad de gestión, de inventarios, Sí. es una locura. Sí, bastante. La verdad que al final vamos a decir que es un poco, al final la parte un poco de core de negocio, ¿no? Al final nosotros desde hará 3 o 4 temporadas o incluso 5 que ya hacemos nuestra propia compra, ¿no? Al principio este ¿Vale? proyecto de la venta online inició para este diciembre hará 5 años, ¿vale? ¿Vale? Entonces, en esos 2 primeros años, pues sí que tiramos al final nuestro proveedor, al final era el almacén central y no teníamos en cuenta ninguna compra. El tema es que al final, pues las cifras empiezan a escalar y no podemos depender al final del stock del almacén central. Entonces ya desde hace eso, pues cuestión de 3 años que estamos gestionando nuestras propias compras, ¿no? Al final Qué bueno. somos los mismos los que nos compramos lo que no pensamos que se va a vender para la próxima temporada, ¿no? Entonces, pues al final, pues hemos incluido mucho análisis al final de, oye, qué es lo que me ha funcionado este año anterior, qué pesos han tenido, qué colores han funcionado mejor y peor, qué apuestas hice y no me funcionó. Todo lleva colores y tallas y bueno, haces una apuesta de compra, ¿no? Al final compramos a pantalla, ¿no? Con pantalla quiere decir que ¿Vale? productos un poco pueden ser un poco similares y bueno, hemos llegado ya a darle tanta importancia para ello que al final dentro del equipo tenemos una persona que promocionó y que se ocupa de esa parte un poco de planning, ¿no? Un poco de esa parte un Claro, es poco, que es clave. podría ser un buyer encubierto, ¿no? Más o menos, ¿no? Y ya Sí, lo sí, sí. gestionamos así y es uno de los puntos que también lo tenemos en cuenta, toda esa parte también de liquidables, al final para no quedarnos con mucho stock y comprometer también a la compañía. Me parece, me parece chulísimo porque, claro, muchas veces hablamos con alguien que está en un periodo como muy incipiente o alguien que trabaja en una gran compañía,
pero que no ha vivido este proceso. Sí. Me parece un proceso súper interesante en el cual empiezas a trabajar esa parte de e-commerce. Primero lo haces de la mano digamos, del negocio que ya existe. Me acuerdo por ahí una entrevista a la hija de Joan Roig que decía si lo primero que tenía que hacer era no romper nada, ¿no? Entonces, al principio es como no romper nada, ¿no? Y luego... Sí, es entrar un poco como con mantequilla ahí de decir, oye, que no se note nada, suave, entro deslizándome y bueno, después de los 2 primeros años, pues ya, pues oye, ya pues nos empiezan a tomar más en serio, ¿no? Ya tenemos un peso relevante dentro de la empresa, entonces pues ya las cosas que pensemos y demás, pues ya tienen ya se cuestionan más y pues al final ya empezamos a tener un impacto dentro de la empresa importante, ¿no? Al final de no pesar nada, ahora estamos ya en torno a un peso entre el 13 y el 15% de lo que serían las ventas de la compañía, ¿no? Buenísimo, pues enhorabuena por el recorrido, porque no me parece para nada fácil y además una marca con, pues como decíamos, con tanto recorrido. Y en este paso entiendo que también hay un cambio de mentalidades a muchos niveles, ¿no? Está la parte, digamos, de lo más manual a lo más digital, está la parte del cliente B2B al cliente B2C y todo lo que conlleva esto, o sea, pero incluso a nivel de logística no es lo mismo proveer a un conjunto de tiendas en un número de pedidos X que tener que mandar prenda a prenda, pues unas medias a Valencia hoy a las 12 y mañana, o sea, ¿cómo se vive este reto desde dentro? Bueno, pues yo creo que al final el reto se vive creyéndolo y creyéndolo en él y que va a ser algo que en realidad va a aportar, ¿no? Vale. Si te contaba un poco todo el tema de lo de la historia, al final también sobre el 2020 entra como CEO Enrique Aparicio, ¿no? Enrique Aparicio viene de Inditex, viene de Parfois, viene de Tous, viene con un largo recorrido en moda y es entonces conjunto con Javier, ¿no? Que al final Javier acaba ocupándose un poco de la parte más de planificación y de producto, un poco por ese nexo y ese recorrido que él ha tenido con la empresa y empiezan a hacer una planificación a varios años un poco con lo que quieren que se convierta el Isabel Mora del futuro, ¿no? Qué bueno. Entonces, dentro de este batido final, pues intervienen diferentes ingredientes y en ellos al final lo que hacen es un poco que ese reto se convierta al final en un plan, ¿no? Que al final el reto suena bonito, ¿no? Pero creo que al final un plan es cuando el reto se hace tangible y estableces pues unas pasos, ¿no? para hacerlo, ¿no? En ello entraba esa parte del desarrollo de B2C, ¿no? El desarrollo de B2C con el que desglosamos un poco, pues nosotros como las tiendas propias, que al final es el e-commerce, luego también tenemos las tiendas físico y luego también esa expansión un poco en digital con todo el tema de los marketplaces, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos para ello, no? ¿Qué mecanismos o qué herramientas, no? Instauramos lo que sería una oficina de transformación, ¿vale? Sin la transformación digital no conseguimos llegar a nada. Sí, eso la verdad que es una de las cosas que creo que pocas empresas un poco con este peso o con esta trayectoria de pasar del B2B al B2C no contemplan, ¿no? Y me parece que al final es una cosa bastante relevante y que nos ha hecho progresar mucho, ¿no? Nosotros al final trabajamos por proyectos de normal trimestrales, los lanzamos mediante metodología Agile y Scrum y bueno, esos proyectos no únicamente son para B2C o para esta parte un poco de transformación digital, ¿no? Que al final son transversales dentro de la empresa y al final es con vistas a mejora, ¿no? Pero al final es un poco donde nosotros pues hemos hecho más mejorías, ¿no? Pues oye, pues las facturas deben de bajar de esta manera o los pedidos así, ¿no? O quiero meter una herramienta nueva y al final tiene que integrarse con el RP y tengo que trabajar muchas cosas, ¿no? Entonces, claro. Al final, esa oficina de transformación lo que ha hecho es capacitar o mejorar esa parte del cambio, ¿no? Al final yo creo que eso es uno de los elementos claves que nos han hecho que al final podamos interesante. crecer. Estamos creciendo y sobre todo al final ese compromiso real con transformar una empresa B2B a una empresa B2C. Como hitos en esa parte de transformación, pues bueno, también si te he contado que desde hace 3 años hacíamos esa parte de compra nosotros en interno, desde hace 2 años que tenemos un almacén propio dedicado para la venta digital, ¿vale? Que ya no únicamente antes estábamos dentro de un almacén. Buen reto, Apartadito con 6-8 mesas de picking, pues bueno, pues ahora ya, pues como tenemos bastante peso de mercancía que ya no empieza a caber entre los almacenes y demás,
pues tenemos ese almacén propio dedicado a venta con digital. Una operativa además diferente, Álvaro. Totalmente diferente, ¿no? Oye, pues claro. Al final pues hay que hacer los carros, tenemos que hacer los pickings, las cosas se deben de preparar en tiempo, también contemplar la logística inversa con todo el tema de las devoluciones, cómo las gestiono, cómo lo vuelvo a preparar, cómo lo vuelvo a empacar para poder tener a la venta, ¿no? Al final yo creo que ha sido un poco una reconstrucción dentro de la empresa. Creo que al final hemos llegado para aportar y para también cimentar o que ciertos aspectos del B2B que también, pues oye, que se intentasen aprovechar con estas nuevas cosas. Y la verdad que el compromiso por la empresa, por apostar por el B2C, al mismo tiempo que también por el B2B, tampoco es algo que estemos descuidando y que hay ideas Qué bueno. más a nivel internacional, ir un poco de la mano en todos los territorios. Creo que la apuesta y el plan que tiene la empresa se ve reflejado en todos los actos del día a día y no queda únicamente en ese cierre mensual o semestral o anual en el que colgamos medallas o hitos. Lo entiendo, sí. En el día a día y creo que es algo que de verdad percibimos todos y creo que eso es lo que nos hace al final ese motor diario de, oye, aquí la empresa confía, está apostando por todos y cada uno de nosotros, pues al final saquemos un proyecto adelante ambicioso, pero tangible. Qué bueno, Álvaro. Mira, me ha llamado mucha la atención esta oficina de transformación. Claro, imagínate que yo estoy escuchando este podcast, te estoy escuchando a ti y estoy viendo, joder, qué buena manera de impulsar un cambio en una compañía, de alguna manera generar un espacio y unos responsables para ese cambio. Y me pregunto, ¿quién forma parte de esa oficina? ¿Es un equipo específico que viene, digamos, de fuera y se crea para esto? ¿O está conformado por personas clave a nivel transversal? ¿O cómo se organiza algo así? Es un equipo específico que al final, pues, oye, tienes un manager que lo que hace es gestionar todo este tipo de proyectos, ¿no? Nosotros al final, pues, oye, presentas unos proyectos en un tiempo determinado, en ese tiempo determinado, pues al final, pues, describes el problema que tienes, el alcance que vas a conseguir, intentas bajarlo un poco al detalle. ¿Qué problema tienes? ¿Qué es lo que necesitas solucionar? ¿Qué personas deberían de estar involucradas dentro del proyecto? Al final tienes esa ronda un poco de preguntas con los diferentes departamentos que intervienen aquí. Un poco lo que se ve al final, pues también es un poco los tiempos de dedicación, ¿no? Porque al final es un proyecto y entonces hay una parte de tu tiempo que requiere para ello. Entonces, pues al final hacemos como luego hay un día que se hace una presentación de más o menos de cada uno de los proyectos delante del comité de directivos, por así decirlo, y decidimos cuáles son en vistas un poco también al impacto y a lo que puedan aportar y demás dentro de la empresa. Y hay proyectos súper diversos, ¿no? Desde el cambio de una herramienta de logística para analizarla a pues no sé, la inclusión de la IA dentro de un departamento o, por ejemplo, un maestro de artículos para diseño. Me refiero que al final cualquier departamento aporta aquí. Sí que es verdad que al final nosotros un poco por esa parte un poco de transformación de la empresa sí que estamos requiriendo más un poco de los proyectos, sí. Claro, es que me imagino que para un equipo como el tuyo es un espacio a aprovechar de manera clara casi cada día, ¿no? Qué interesante, de verdad. Me lo llevo como una inspiración personal también para... Bueno, me parece una herramienta muy chula sobre la que hacer palanca en el equipo, ¿no? Así que le voy a dar, te prometo que le voy a dar una vuelta. Oye, me hablabas que tenemos muchos tipos de clientes y, claro, B2B, B2C, aquí ha habido un cambio en ese paso a B2C, me centro un poco más en el área que tú trabajas. Claro, ha habido que abrir canales que no eran habituales para la empresa, que no eran conocidos. De hecho, cuando charlábamos, pues me contabas sobre un relanzamiento de una línea con una mega influencer. Bueno, o sea, ¿qué canales utilizáis y qué retos ha habido a la hora de contar esos canales a la empresa? Canales con los que no estaban acostumbrados a trabajar, ¿no? Bueno, pues a ver, al final el primero, ¿no? La parte del e-commerce, ¿no? Que al final es un poco el que es la punta de lanza y el que abre un poco todo, ¿no? Y que al final yo creo que ese es un poco el que empieza a decir, ostras, esto es vender en online y estas cosas hay que hacer y requiere de esto, ¿no? Y los pedidos no se pueden demorar y luego me van a venir las devoluciones, me van a venir de una en una y no me va a venir como una devolución que me hace el de B2B, que está todo empaquetado, sino que es cosas que al final la gente se ha probado, ¿no? Totalmente. Es un poco lo que genera un punto de inflexión y rompe un poco con lo que hay, ¿no? Luego yo creo que también la entrada de Amazon, ¿no? Yo creo que también impacta ahí bastante porque en algunos cosas estamos en esa parte un poco de versión vendor con ciertos productos y también pues es una herencia de B2B pero ahí transformada.
Luego la parte del retail físico, ¿no? También un poco al final, pues oye, tengo muchísimas referencias y no las puedo representar todo en un espacio reducido que es una tienda, ¿no? Pues eso también Total. Entra en juego. Y bueno, yo creo que de lo último que estamos ahí reciente y que creo que más destaco es la parte del TikTok Shop, ¿no? La verdad que Vale. nuestros compañeros de Marketplace, que lo conforman Carlos Nereida y Javi, la verdad que están haciendo un trabajo Vale. muy bueno con todo el tema del TikTok Shop. Qué bueno. Estamos empezando a hacer directos semanales desde hace cosa de unos 6-8 meses. El crecimiento que hemos visto en ventas ahí, la verdad que ha sido súper interesante y bueno, hace poco ya no hicimos un directo en horario laboral, sino que lo hicimos de 8 a 10 de la noche, o sea que o sea, probando ahí cositas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que está siendo un canal que nos está generando una sorpresa. No nos esperábamos porque al final pensamos que el público era más joven el que había ahí. Al final, pues un público joven, pues no concentra entre 18, 22 o incluso por debajo de los 18 años, pues no tiene ese poder adquisitivo, ¿no? Para poder hacer una compra en TikTok Shop. Y la verdad que nos estamos llevando nos lleva la sorpresa hace unos meses y estamos trabajando para que al final deje de ser una sorpresa y que empiece a ser al final un activo en ventas semanal. Qué bueno. Oye, qué interesante. ¿Y qué papel juegan pues tanto en TikTok Shop como en otras plataformas, qué papel juegan los influencers en vuestra estrategia? La verdad que juegan bastante, ¿no? Al final nosotros un poco, pues sí que trabajamos en algún momento en lo que sería la parte de social, con todo el tema de comunicaciones y demás, sí que trabajamos pues con diferentes influencers. Al final, pues oye, pues les hacemos esa parte de gifting para que nos lo promocionen o incluso también lo que nos está trabajando muy bien en esa parte un poco con las UGCs, ¿no? En la que se ponen un producto y lo explican, ¿no? Al final, nosotros tenemos un producto que si no vas a tienda es difícil percibirlo, ¿no? Últimamente desde hace 4 años que tenemos una línea que son los reductores, ¿vale? Los reductores al final es la faja que tenemos concebida desde hace años, pero un poco evolucionando y tenemos diferentes formatos. Súper estético, entiendo, claro, comparado con lo que todo te viene a la mente, que parece eso, claro, ahora es otra cosa. Ahora ya son lisos y demás, al final pues te sirven para comprimir o moldear ciertas zonas. Estilizar un poco, eso es. Un vestido y lo estilice. Pues, por ejemplo, pues una chica del sur nos hizo un vídeo contenido de cómo se lo ponía debajo de su vestido de gitana. Y claro, eso buenísimo. Sí que es algo que nos ha funcionado. Luego, a contraposición, en esta parte del sector también está saliendo Skims, ¿no? Skims nace de las Kardashian, es un proyecto en Estados Unidos, desde hace cosa de un año que la compró Nike y la tiene dentro de su posesión. Entonces, si la ha comprado Nike, pues es porque al final olas vienen. Y bueno, justamente este verano pasado estuve en Nueva York y en la Quinta Avenida ya tenía una tienda de Skims. O sea que parece que una cosa súper interesante en la que hemos llegado un poco en tiempo a trabajarla. Creo que la estamos trabajando bien, tenemos un buen mix de productos con un buen precio y la verdad que temporada tras temporada estamos viendo su impacto en ventas y la verdad que es interesante. Y luego, por poner la guinda un poco a lo de influencers, creo que lo que destaca es un poco la embajadora que tenemos en lencería, ¿no? Al final nosotros el lineal de lencería lo sacamos pues cosa de ahora unos 10 años, una cosa así. El tema es que queríamos un relanzamiento de la línea de 360, un poco reestructurarla, ver qué nuevos productos podíamos sacar, cómo fundamentarla, trabajar mejor la cápsula de eventos y bodas que teníamos al final con esa lencería un poco pensada para ese día especial que tienes cuando te casas. Y bueno, decidimos trabajar conjunto con Paula Echevarría y hicimos la verdad que en los cines callados con diferentes influencers para que fueran y dieran eco del proyecto. Al final aparecimos en InStyle como L, Woman y claro, el impacto es brutal. De índole de moda, entonces tuvo una repercusión bastante fuerte. Ha sido al final también una acción un poco que conlleva esa parte de branding o de dar a conocer a gente que no. Y bueno, ahí estamos un poco sembrando con todo esto, al final reforzando y apoyando ese lanzamiento de una nueva línea y escogiendo a Paula Echevarría, que la verdad que me parece una muy buena embajadora y luego también súper acorde con el público objetivo que tenemos nosotros. Qué bueno, me encanta un poco esa idea de no solamente generar impacto, sino hacerlo con gente que de alguna manera aporta también a tu marca, ¿no? Y por ahí me apetece preguntar también, porque, claro, es
creo que es más fácil estructurar los mensajes de una marca cuando esa marca trabaja con un solo tipo de producto, un solo tipo de cliente y un solo tipo de canal, que eso en realidad diría que como que no existe, ¿no? Pero haciendo así como un marco teórico. Claro, todos estos verticales, diferentes países, diferentes tipos de clientes, de clientas, edades. Ostras, ¿cómo se pelea o no la marca con las necesidades que tenemos de comunicar cada uno de esos verticales, ¿no? ¿Cómo convive? Sí, a ver, nosotros al final sí que tenemos bien trabajado o tenemos en el enfoque, en la mente, cuál es un poco el público objetivo o a quién nos ¿Vale? dirigimos o quién es nuestra compradora final. Entonces, al final, un porcentaje muy alto se va a apoyar o se va a fundamentar en cómo le comunicamos a esa persona, ¿no? Al final Claro. sí que vamos dejando un poco de mini píldoras o porcentajes un poco más pequeños para ir un poco atacando a otros targets e ir un poco también que se vayan Total. sumando, ¿no? Pero más o menos, a grosso modo, esa es un poco la distribución que hacemos un poco por esa parte que más nos dirigimos o la parte más comunicativa, sí. Buenísimo. Y estaba pensando también que a nivel de reto, más allá de que sean diferentes, pues posibles diferentes mensajes y demás, al trabajar estos diferentes puntos de venta, canales, verticales, países, entiendo que hay un reto súper potente como para conectarlo todo. Es decir, incluso internamente que os habéis dividido para poder hacerle frente, ¿no? Oye, yo tengo un almacén propio, claro, pero el cliente le da igual, el cliente quiere una experiencia Isabel Mora completa, ¿no? O sea, ¿cómo trabajáis eso? ¿Cómo os coordináis o qué iniciativas habéis puesto en marcha? Sí, a ver, ahora sí que la verdad es, después de estos 5 primeros años que vamos a hacer en diciembre un poco en esa parte más enfocada a B2C o más comunicativa, ¿Vale? sí que es verdad que en B2B ya sí que llevaban un tiempo trabajando toda esa parte internacional, pero hasta ¿Vale? nosotros la hemos trabajado de una manera. Este año es un poco donde sí que vamos a tomar un poco más las riendas en esa parte internacional. Al final, pues Qué tenemos bueno. unas cifras de Buen negocio. reto, ¿eh? Sí, tenemos unas buenas cifras de negocio en España, que al final lo que nos dan es un poco ese punto de soporte o ese músculo un poco, ¿no? Para tener esa ¿Vale? tirada continua, pero sí que queremos empezar a enfocarnos en la parte internacional, ¿no? Pues oye, pues en la parte un poco más de marketing, pues tomando un poco más acciones más allá de España, pues haciéndola en diferentes puntos, vamos a empezar un poco por Europa y luego ¿Vale? pues también incorporando también un poco a perfiles dentro de la empresa para un poco ir hacia ello, ¿no? Al final profesionalizar los puestos, pero también enfocarlos un poco en esa parte de crecimiento, ¿no? Al final pues también Qué bueno. en el equipo hemos incorporado una product manager con ese enfoque internacional y el que teníamos pues lo vamos a dedicar un poco más a esa parte un poco más o España o Iberia conjunto con Portugal, ¿no? Pues ya Qué empezamos a ver bueno. esas cosas, hemos ido trabajando también todo el tema del pricing, ¿no? Analizando un poco, pues, oye, en qué posicionamiento de mercado tenemos, ¿no? Necesito un poco ajustar ese multiplicador que hago sobre tarifas, sí, ¿no? Al final, pues, también hemos ido teniéndolo un poco en el ojo en estos años Total. anteriores para que al final no sea, pues, oye, quiero hacerlo, sino que hemos ido haciendo, ido dando pasitos en el camino para que este año, pues, oye, creo que Qué lo bueno. tenemos todo un poco y vamos a por ello, vamos a Total. aumentar las ventas en lo que estamos haciendo a día de hoy en internacional. Sí, sí. Aumentar las ventas y la complejidad, seguro. Estuve cotillando, vi que teníais, si no me equivoco, Shopify Plus, que además tiene una serie de funcionalidades también para abrir mercados, ¿no? La parte de markets, que es súper interesante para abrir mercados, que te permite pues, tener incluso pues, variaciones de la forma en que presentas tu producto, variaciones a lo mejor de precio de envíos para cubrir casuísticas específicas de cada mercado. Me parece interesante, pero eso es un nivel de complejidad importante. Y me pregunto, cuando entras en un país, ¿cómo entras? ¿Simplemente hables un idioma y vas viendo? ¿Lanzas campañas? ¿Te asocias con influencers que tienen allí presencia? O sea, ¿hay como un playbook que os permita saber por lo menos qué 2-3 pasos deberíamos dar a una marca de vuestro estilo para entrar en un país? A ver, yo creo que esto es un poco lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Que al final pues, Perfecto. no sirve el coger, llego y abro en el canal sin más, ¿no? Al final, pues oye, Justo. abres y pues al final tampoco te conoce nadie, ¿no? Entonces no vas a tener ese punto. Total. Creo que tienes que tener esa parte un poco, esa parte de presupuesto dedicado a invertir dentro de lo que sería el mercado para poder crecer, ¿Vale? algo que sea acorde al presupuesto o a las expectativas que tengas. ¿Vale? Luego
por otro lado, pues eso, creo que también necesitas un poco de acompañamiento en nuestro caso, ¿no? Pues oye, también intentamos atacar esos mercados que en B2B tienen unas ventas relevantes, porque al final sé que en puntos físicos o tiendas especializadas van a estar, ¿no? Luego Claro, también, claro. dentro de lo que sería el departamento de Digital Business, pues también tenemos esa parte de Marketplace, ¿no? También intentar un poco que ese Marketplace o esa persona responsable de Marketplace también intente entrar en marketplaces específicos o que abra, por ejemplo, la versión en Amazon para el país en relevante Total, o el marketplace de turno que sea, ¿no? Y luego, total. pues, por otro lado, esa parte de marketing en la que, pues eso, por un lado, pues intentar pues, buscar influencers o intentar estar presentes en eventos o ya sea en ¿Vale? revistas o en medios especializados relevantes y pues también hacer esa parte un poco también de captación de leads, ¿no? Al final, pues ir captando Total. clientes dentro Sí. del mercado. Creo que esas son un poco por Sí, encima las patas que podrían tener. Sí, esto que cuentas es bastante, vamos, lo vemos a menudo, ¿no? Sobre todo, no tanto o sea, no solo en fases de entrada directa, sino también como en fases de experimentación a la hora de priorizar algunos países, pues esas probatinas a veces, ¿no? Como un poquito más light a través de un marketplace que abrir un mercado resulta relativamente sencillo, me refiero como para hacer una primera prueba, ¿no? Y a veces se prueba por ahí, luego vas abriendo, el asociarte como marca con otros influencers, o sea, con influencers que ya tienen allí una reputación. Entonces, de alguna manera, si haces como este ejemplo que ponías de Pablo Echevarría, de combinar con alguien que de verdad representa los valores de tu marca, ¿no? Que entiendo que ahí es muy complicado, pero cuando lo consigues, pues tiene muchísimo beneficio. O sea que, pues muchísimo ánimo para eso que viene. Y me pregunto, quiero preguntarte un poquito más, Álvaro, sobre tu rol particular, porque cuando vi el recorrido vi que estabas como, pues desde tu preparación, el tipo de proyectos, incluso cómo lo cuentas, me da la sensación de que eres una persona muy comprometida con el P&L, o sea, alguien que entiende la parte más puramente de negocio y que lo trae a todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, me pregunto cuál es tu papel en el día a día y cómo de presente tienes el negocio, qué mecanismos tienes para traer ese negocio al, pues no sé, ante tus compañeros o la dirección, no sé. Sí, a ver, yo creo que el compromiso o la importancia de esa parte de lo de la P&L creo que es algo que el e-commerce manager debe llevar bastante claro en sus... En vena. Sí, yo creo que cada vez está habiendo una transición más de ese perfil de e-commerce manager, ¿no? Creo que al final, ¿Vale? en muchos casos, se ha buscado un perfil de e-commerce manager con ese enfoque marketero, ¿no? También al final que tenga Sí, nociones de marketing digital. Creo que, oye, son totalmente súper necesarias, ¿no? Al final es un poco, es ese punto el que te da gasolina o el que te da esa parte de sí. supervivencia y de subsistir tanto hoy como de cara al futuro por tener esa tirada y ese impacto en ventas. O sea, yo esa parte, los puestos anteriores y anterior un poco a cuando fui e-commerce manager, también estuve dentro de una agencia de marketing digital tocando esa parte de PPC, un poquito de SEO y la parte CRO. Entonces, al final, pues también conoces un poco todo esto. Pero vamos, al final nosotros somos una unidad de negocio dentro de la empresa y como unidad de negocio tengo mi cuenta de pérdidas y ganancias y sobre ella es a la que respondo a finales de año. Entonces, es algo que en lo que debamos de controlar. Al final, pues, nosotros también trabajamos por presupuesto, ¿no? Esa parte del OPEX, ¿no? Entonces, al final, pues, al final vamos un poco a demandar esa parte de dirección o ese departamento de controlling un poco con buenos datos, ¿no? Es como cuando vas al banco, pues vas al banco un poco con esa bueno, con ese saneamiento al final a nivel financiero y es un poco lo que nos da ese punto un poco de controlar el negocio, que vendemos siendo rentables y que al final que tengamos las palancas suficientes o que podamos pedir pues, ese extra de inversión o esas cosas un poco que puedan invertir la empresa más en nosotros, pues al final pues la parte del P&L pues una me da ese punto de reflejo de lo bien o mal que lo estamos haciendo, Claro. entendiendo los parámetros y demás, pero bueno, sí que es algo que de verdad le tomamos bastante importancia, entonces pues, al final pues en el día a día pues revisamos bastante un poco toda esa parte de ventas, otros KPI relevantes, pues cesta media, las sesiones, la tasa de conversión, qué ROAS estoy teniendo y qué estoy invirtiendo y gastando. Y luego, pues bueno, pues ya lo vamos bajando un poco, pues oye, en la parte del almacén, ¿no? Estamos entregando en tiempos o no, tenemos incidencias de algún tipo, qué tal van las devoluciones, un poco, más o menos, es un poco Qué con lo que bueno. trabajamos
También, pues, un poco nexo a esto, pues, esa parte un poco de con Customer Service están teniendo problemas e incidencias, prepararnos al final un poco para las posibles promociones que podamos tener, pues también explicarles un poco. Y bueno, dentro del equipo también contamos con 2 Product Managers y son un poco los que se ocupan también de tener la web bonita, ¿no? De, oye, pues voy viendo dónde tengo más sesiones, ¿no? Pues me aparecen estos productos, están vendiéndose sí o no. Intento mejorar esa parte de ficha de producto. Me la juego a meter este producto porque veo que tengo mucha compra y no tengo nada de venta y al final es por falta de visibilidad, ¿no? Vale. Intentamos también compaginarlo con ese subdepartamento que tenemos de marketing digital de, oye, que necesito más tráfico aquí o más tráfico allá, o oye, hay que montar una newsletter sobre esto porque el año pasado tuvimos un pico por la temporada de bodas y necesito que este año también tenerlo, ¿no? Pues también tenemos esa parte, ¿no? Con diseño gráfico digital, pues oye, pues cada semana y media pues tenemos que cambiar la web y que necesito vender este tipo de lineales, ¿no? Al final, mi función o mi tarea en gran medida al final es supervisar y controlar que el presupuesto en ventas se esté ejecutando, como también esos objetivos de puesto estratégicos que tenemos. Vale. Luego también tengo ese punto muy fuerte un poco de coordinar diferentes subdepartamentos para que todo salga bien, ¿no? Al final el e-commerce es una pequeña empresa dentro de la empresa en la que intervienen diferentes departamentos y tienes que estar ahí coordinando y anticipando y viendo un poco con todos para que todo salga bien. Total. Mira, fíjate que me ha encantado porque te pregunto por el P&L, ¿no? Bueno, por tu rol, pero también por la parte de P&L y cómo de presente está, y automáticamente me llevas a lo que nosotros entendemos como growth, ¿no? Esa experimentación constante, ese movimiento continuo de optimización iterativa, ¿no? Y me preguntas, has citado algunos ejemplos. ¿Tenéis un trabajo estructurado en la parte de growth, ¿no? O sea, como que hay, pues me lo invento, ¿no? Hay procesos de testing o es digamos, una revisión de analíticas cada X tiempo que os permiten ir tomando decisiones. ¿Cómo lo trabajáis? Es súper interesante conocerlo, Álvaro. Sí, a ver, ahora con el tiempo sí que, pues, lo que te comentaba, ¿no? Cada vez somos más gente en el equipo, entonces, pues, ya no vamos a un post-mortem, ¿no? De, oye, ¿qué ha pasado? Y pienso un poco qué ha pasado, ¿no? Ahora ya tenemos un poco más de tiempo, tenemos más capacitación y entonces podemos anticiparnos o poder hacer más cosas, ¿no? Llevamos 9 meses ya haciendo experimentación dentro de la página web, ¿no? Haciendo diferentes testings para cualquier cosa, ¿no? Testeando y viendo al final qué solución es mejor, desde un cambio grande hasta un cambio pequeño, ¿no? Al final hay que testearlo todo, pero sobre todo medirlo al final el impacto, ¿no? No, oye, voy a cambiar esto y ya está. No, coño, vamos a medir qué pasa o qué deja de pasar. Total, y me gusta mucho porque además desde la perspectiva transversal que traías, es siempre muchísimo más fácil ser creativos que cuando vives dentro de un cajón. Entonces es muchísimo más fácil que puedas aportar alguna solución que tenga un impacto. Oye, a veces pues no acertarás, ¿no? Pero me pregunto, no sé, no te pido que te prepares nada, así que lo mismo no se te ocurre, pero ¿tienes en mente algún cambio que hayas hecho que haya marcado una diferencia y que digas, joder, pues esto me apetece compartirlo porque realmente hicimos un cambio aquí que no era tan costoso, pero que sí que tuvo un impacto grande, ¿no? Que a veces son esos como que resuenan más, ¿no? Lo normal es que haya muchos cambios que hacen pequeñas cosas, pero de vez en cuando hay algún rara avis de estos, ¿no? Sí, pues a ver, el ejemplo un poco más claro al final por algo que sea tangible y por atribuirlo directamente a lo que sea la conversión sería esa parte del sticky bar en mobile, ¿no? De dejarlo un poco fijo y optimizar esa parte de ficha de producto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, algo en lo que yo sí que empujo bastante y que para mí dentro del CRO creo que es el gran olvidado y que en muchos puntos de analítica que lo dejamos en un segundo plano es esa parte del apartado de la cuenta del cliente, ¿no? Creo que al final toda esa parte de testing de CRO está muy enfocada a quiero vender y quiero eliminar esos puntos de fricción. Entonces, me centro en la home, me centro en la categoría, me centro en la ficha de producto y me centro en el checkout. Ok, vale, tienes ya la venta, pero ¿y qué pasa con la fidelización, no? O sea, y al final, cuando un cliente ha hecho una compra, yo quiero ver esa parte de cómo se compra mi cuenta, lo tiene todo accesible, puedo hacer una devolución de manera cómoda porque, no sé, está el típico comentario de para cobrar de maravilla, pero luego para hacer devolución una M, ¿no? Entonces, creo que es el gran olvidado dentro de una etapa del CRO en el que qué sucede después, ¿no? ¿Cómo se comporta mi cliente después? Porque, ok, que lo haya comprado, pero quiero que me vuelva a comprar. Entonces, quiero ver cómo interactúa con
con su cuenta, ¿no? Al final con su apartado un poco dentro de la empresa para poder gestionar esa parte de, oye, puede ver los pedidos bien, lo que ha comprado, puede solicitar la factura, puede hacer un seguimiento efectivo del pedido, puede hacer una devolución. El portal de devoluciones es bueno, ¿no? Creo que esa parte un poco post-compra dentro de lo que sería el CRO se olvida. Y yo creo que es algo que al final no lo ves tangible. Joder, esto me aumenta la conversión o me ha aumentado tal, ¿no? Yo creo que es una parte súper importante y que muchas veces olvidamos cegados un poco por aumentar esa tasa de conversión. Mira, me encanta que lo menciones porque yo comparto visión contigo. Creo que la conversión como la marca son disciplinas, lo comentábamos antes, transversales. Entonces, no siempre puedes, la faena es que no siempre puedes relacionar de forma hiper clara una acción con una reacción. Hay veces que sí, es súper medible, hay cosas que son fáciles, relativamente fáciles, y otras que no, y que tienes que entender muy bien tu negocio, entender muy bien a tu cliente para poder aplicarlas. De hecho, justo te iba a preguntar por esta parte, te iba a preguntar por recurrencia, porque hace unos años vender en e-commerce significaba vender cuanto más mejor y prácticamente con eso sobrevivía uno, porque pues, los canales de captación eran más sencillos, más económicos. A día de hoy prácticamente el reto, casi todo el mundo está en justamente la recurrencia. Entiendo que de ahí viene también pues, la necesidad de crear nuevos verticales, o sea, para poder ayudar o estar presentes en la vida de vuestros clientes y clientas, pues, digamos, en más ámbitos. ¿Cómo trabajáis? No sé si es algo que se trabaja de manera específica. ¿Qué me puedes contar por ahí, Álvaro, que os esté ayudando a conseguir una mejor y mayor recurrencia? Bueno, pues a ver, nosotros por un lado pues tenemos esa parte de club de fidelización, ¿no? Con el sistema este de niveles y con todo el tema de lo de los puntos, damos diferentes ventajas a todas aquellas personas que están dentro de ese club, ¿vale? Y sí que es algo que lo trabajamos y que lo estamos trabajando. El tema es que al final pues venimos de una etapa un poco más de expansión, de captación de muchos clientes y demás, y desde hace un año y medio, una cosa así, que estamos ya trabajando esa parte un poco de la fidelización y de la recurrencia con nuestros clientes. Es que es el camino natural, abrir el mercado y luego optimizarlo, ¿no? De alguna manera. Sí, y luego más con el tipo de producto que tenemos, que al final, pues en una gran parte, al final es producto de fondo de armario que cada 2x3 pues, vas a cambiar esa ropa íntima o esos calcetines, ¿no? Entonces, eso juega un poco también a nuestro favor. Entonces, es algo que sí, que lo estamos trabajando y que al final, pues, no podemos llegar a ser muy críticos. Al final, tenemos objetivos de seguir vendiendo más y al final los crecimientos son más fuertes a lo que por el momento nos pueda llegar a aportar esa parte de recurrencia y demás, pero sí que estamos empezando a trabajar para que al final, pues eso, ir haciendo cosas y luego que no sea apretar el acelerador, sino pues ir incorporando pues, diferentes cositas que vamos avanzando, sí. Total, y para muestra un botón, ¿no? Esa idea que comentabas de que la conversión no solamente es generar más compras, sino tener una experiencia de cliente como se merece, ¿no? Sí. Y en esta visión transversal del día a día, Álvaro, ¿con qué departamentos, con qué personas tienes que alinearte? ¿Quién depende de ti y con quién tienes que estar muy alineado? Bueno, pues a ver, nosotros somos al final tengo esa parte de esos 2 product managers y luego pues sí que tengo ese punto un poco de relación, pues la parte de diseño gráfico, pues al final pues por cualquier cambio que tengas que hacer en la web. Esa parte de marketing digital, pues al final pues tenemos una persona un poco más enfocada a la parte analítica y demás y luego tenemos una persona con la parte de CRM donde explotamos esa base de datos de clientes. Luego tenemos también personas dedicadas a todo el tema del content sobre el producto, que sería un product manager, pero no lo llega a ser porque toca esa parte un poco de content. Al final es un catálogo muy extenso y podría conllevar a mucho. Vale. Luego, pues eso, también tenemos esa parte ligada un poco con marketing, con esa persona responsable en comunicación. Luego también hablándome con Marketplaces por también por saber un poco qué acciones y qué cosas. Están en línea. Al final trabajamos bajo el mismo techo y de manera directa o indirecta podemos llegar a ser competidores en algún momento, por esa parte un poco... Pues, es cierto. Compras la braga Isabel Mora y puede que ellos tengan una acción y demás, pero bueno, que al final el producto sale del mismo almacén y creo que eso es un poco lo importante y lo que debe prevalecer. Y bueno, luego también aparte un poco pues con almacén o con customer service pues estamos teniendo problemas y vamos a solucionar el problema antes de que nos lleguen las incidencias con customer. Sería un poco ahí.
un poco la foto general. Buenísimo. Me pregunto, o sea, yo estoy intentando, ahora que voy conociendo tu rol, con quién te relaciona, los retos que tenéis en Isabel Mora, digo, bueno, creo que debe ser complicado priorizar entre todas las cosas que se pueden hacer, porque hay muchas que están en camino, que están rodando. ¿Cómo priorizas, Álvaro? ¿Tienes algún framework o algo que te ayude? ¿O es intuición? ¿Cómo priorizas las tareas, no? Sí que soy de anotarme en las tareas o las cosas así un poco más importantes o más relevantes, ¿vale? Pero bueno, siempre tiro a veces un poco de intuición, ¿no? De ¿qué puedo hacer? Si hago esto, ¿cuánto tiempo gana el otro de trabajo, ¿no? Creo que es un poco el enfoque que muchas veces le doy, ¿no? Al final, pues siempre tienes un poco, por poner un ejemplo súper claro, siempre tienes esa tarea tonta que te puede llevar 10 o 15 minutos, que la estás retrasando, pero que al que se la vas a entregar tiene 2 semanas de trabajo, ¿no? Con eso, ¿no? Entonces, sí. Creo que esas cosas sí que consigo llegar a leerlas y que de alguna manera tengo eso en mi cabeza y me hacen ir un poco por ahí. Pero bueno, si no, sí que ha habido veces que al final sí que se han aglutinado bastantes, pues al final, pues oye, intento plasmarlas en esa parte de OneNote o ahora nos estamos pasando un poco al Loop para tenerlo un poco más digitalizado y poder compartir. Vale. Intentas un poco ver también esa parte un poco de qué tareas puedes priorizar en vistas un poco pues al impacto que generan y luego también un poco para distribuir esas cargas de trabajo dentro un poco de los departamentos con los que hay relación. Creo que eso ayuda bastante. Y luego también un poco se ha sumado ahora otro nuevo compañero que es la parte de la IA, ¿no? Que también yo creo que nos favorece mucho en mucho tipo de tareas. También yo creo que nos está haciendo ser más eficientes y por lo tanto ganar más tiempo en otro tipo de cosas, ¿no? Lo que igual nos requería un análisis bastante tiempo o intentar hacer esa parte un poco de scrapping de precios o un benchmark, pues oye, creo que ahora con esa parte del ChatGPT, Cloud, Gemini o la que uses, que es la que más te gusta a ti porque te lo haya dicho X, pues es un poco también lo que nos está dando esa parte un poco de también ganar en tiempo, ¿no? Y al final ser más eficiente. Bueno. Al final, para mí es un aumento en la productividad brutal. Totalmente. Fíjate, te iba a preguntar justo por el tema de IA, porque además, bueno, nosotros somos Shopify Plus Partners, conocemos muy bien la plataforma y bueno, pues viendo que la estáis utilizando, yo sé que, joder, es que a día de hoy, salud, a mí me parece, o sea, por si acaso hay alguna duda, trabajamos con más stacks tecnológicos, pero es que a nivel de e-commerce hay cosas que son imbatibles, o sea, que tú puedas coger a Shopify y decirle, sácame un listado de los clientes de los últimos 3 meses que han venido 2 veces, que me han hecho un carrito por encima de 60 y que te lo saque al vuelo, o que entres en la parte de construcción y le digas al chat con el antifaz ese morado y le digas, hazme una sección nueva. O sea, bien, es imbatible. Saca cosas muy interesantes y la verdad que nosotros le estamos dando bastante uso últimamente a eso, porque al final pues, es una pasada. Y rápidas y luego también te está dando insights, ¿no? Que también creo que también esa parte está siendo interesante, ¿no? Que dentro del panel de inicio también te está diciendo algunos insights de, pues no sé, llevas 4 semanas vendiendo mucho este producto o más en esta zona o has decrecido aquí o allá o oye, esto podría... Entiende que está haciendo que tú mejores en las ventas, ¿no? Creo que también esa parte de Shopify también está siendo bastante positiva. Sí. Sí, a mí me gusta mucho ese tipo de insights y siempre, históricamente, en general, en todo tipo de tiendas, me suele gustar mucho pasearme por, creo que el buscador tenéis DoFinder, si no recuerdo mal, pasarme por las búsquedas que hay en los buscadores, ¿no? Y ver cómo la gente en realidad está buscando lo que yo vendo, ¿no? Que a veces es de broma, que siempre cometen pues una falta de ortografía curiosa o... Me acuerdo, por ejemplo, trabajando con Olafly, que teníamos tarjetas SIM para Estados Unidos, pero la gente buscaba tarjeta para Nueva York o buscaba tarjeta para San Francisco. Y bueno, pues descubrir cómo te buscan para luego mostrar de manera muy clara en el producto, oye, esto te vale para Nueva York o para San Francisco, ¿no? Es un ejemplo un poco cutre, pero... pero que es súper esto. Sí. De hecho, en el viaje yo justamente también busqué eso, tarjeta para Nueva York. ¿En serio? Sí. Hostia, pues lo he clavado con el ejemplo. Pues Álvaro, oye, la verdad que siento que te he exprimido bastante, más bien te has dejado sacar zumo, porque
Has estado contando con mucha transparencia y te lo agradezco un montón porque se aprende. A mí me parece apasionante poder guardarme un huequito como este y con la excusa del podcast, pues hacerte preguntas sobre un proyecto que desde fuera pues se ve tan chulo, ¿no? Y encima lo ves desde dentro y mola más. Pero tengo una última pregunta para ti y es que fíjate, no solo en Isabel Mora, ¿no? En este tiempo en el que estás trabajando, lo hemos hablado, ¿no? Oye, con diferentes profesionales, con mirada transversal, con ese PNL presente, ¿no? Y pensando en unidad de negocio, no solamente en herramienta de e-commerce. Oye, ¿qué dos cosas tienes ahí que crees que te están ayudando y que podrían ser relevantes para alguien que esté trabajando en un puesto como el tuyo o que esté trabajando para posicionarse en un lugar como el que estás trabajando tú, ¿no? A ver, yo creo que por una parte está ese punto un poco de suerte con los compañeros que tengo, ¿no? Yo creo que al final creo que trabajo con gente muy válida y creo que esa parte de trabajar con gente muy válida te invita a ese punto de siempre seguir creciendo y luego aprender mogollón de ellos, ¿no? Yo creo que al final eso es un activo que a veces cuesta de encontrar, pero que cuando das con ellos, al final es una parte súper exponencial en tu día a día. Y bueno, yo creo que al final algo que debemos de tener ahora intrínsecos es esa parte un poco de ser curiosos y de siempre estar cuestionando las cosas, ¿no? Creo que al final si el equipo te acompaña, siempre vas a hacer por ser mejor, porque al final en ese punto colectivo siempre ayuda, pero luego tienes que tener también de manera, pues vamos a decir, un poco natural, pues esa parte un poco de cuestionar y de curiosear y de ver una cosa, de ir un poco siempre ahí revisando o ir haciéndote preguntas y demás. Total. Yo creo que es algo bastante positivo y que en cualquier puesto, ¿no? Creo que es algo importante a tener. Al final luego, me encanta. Pues, me encanta lo que comentas. Poco a poco, ¿no? Me refiero, claro. A lo mejor hacer más cursos o más másters que, oye, que también, que al final está bien. Dan ese punto de conocimiento, pero creo que ese punto creo que te lo da esa parte un poco de ir haciéndote preguntas, ¿no? Total, me encanta lo que dices, curiosidad, pensamiento crítico, ¿no? Como una palanca para crecer, para hacer de tu trabajo algo de alguna manera memorable, ¿no? Que genera impacto. Y también esa parte de compañeros y compañeras que yo siempre, no sé cómo explicar esto, pero a ver si te resuena, Álvaro. Siempre, la verdad es que yo siento que he tenido siempre mucha suerte, pero te diría que desde mi propia familia o amigos, ¿no? Me he rodeado o me han rodeado siempre buena gente, porque la familia ni la elegí. Cuando nací ya estaban ahí a mi alrededor. Siempre como que muy buena gente. Pero a nivel profesional, yo creo que además de buena gente, que eso sería una condición mínima, creo que cada vez aprecio más cuando la gente me trae conversaciones que verdaderamente me apetecen. Es decir, ¿qué tipo de conversación, qué tipo de reto, qué tipo de problema? Todos son problemas, ¿eh? En el trabajo normalmente todos son retos a resolver. Sí, para eso hemos venido, es un juego, ¿no? Lo que pasa es que el juego puede ser muy divertido, puede ser insoportable. Y que sea una u otra creo que depende del tipo de retos que te trae la persona con la que te sientas. Y es mejor cómo esa persona está enfocando ese reto, transforma la manera en que lo recibes, en que lo... Hostia, cada vez doy más importancia y más valor a rodearme de gente que me trae retos planteados de una forma nutritiva, agradable, divertida, porque me flipa mi trabajo. Pero hay veces, hay gente que, digamos, como que los retos que te trae son aquellos que parecen más una pérdida de tiempo, una discusión que no tiene relleno y dices, joder, prefiero lo anterior, ¿no? No, sí, totalmente. Nosotros también, yo creo que lo bueno también es que llevamos bastante bien entre todos, hay buena química y hay buen rollo, pero luego algo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hecho dinámicas de equipo, algo que hemos destacado bastante es que al final entre todos nosotros hay mucho compañerismo, ¿no? Creo que entre todos siempre estamos dispuestos a ayudar, independientemente si es algo que me afecta o no, o que tenga que ver con mi día a día. Creo que es algo que siempre hemos visto y que si alguien está atascado con cualquier problema, dejamos de hacer lo que tenemos y vamos a ayudar al otro. O sea, creo que eso fomenta mucho al final el equipo y sobre todo al final la mejora continua de todos y también el perder el miedo a equivocarse, ¿no? Que al final creo que es algo que es importante para progresar y que al final, pues eso, si tienes un ambiente que dentro del equipo
por mucho que te vayas a equivocar, sabes que vas a tener ese punto de ayuda y demás, creo que te da esa seguridad a que puedas fallar, ¿no? Estoy súper de acuerdo. Mira, voy a hacer un recorrido porque a lo tonto nos han quedado unos aprendizajes que me parecen muy interesantes, Álvaro. Trabajar con gente válida, con gente que te trae retos interesantes, curiosidad y cuestionártelo todo con pensamiento crítico, arrimar el hombro con tu gente y dar espacio para equivocarte tú y para que se equivoquen otros, ¿no? Me parece que con esto le ponemos un lacito a la conversación difícil de superar, sinceramente. Álvaro, muchísimas gracias por este rato, por compartir, como te digo, con transparencia, abrirnos la puerta, la trastienda de Isabel Mora. Seguiremos viendo vuestro progreso con esos retos que tenéis de internacionalización en los próximos meses, años y joder, pues empujando a que empresas como la vuestra sigan creciendo. Nada, a ti, pero también sobre todo a Bisiesto y al podcast que tenéis, por haber contado con Isabel Mora, ponerlo un poco también en el foco, haber pensado en nuestra marca, la verdad que nos agradece muchísimo y la verdad que también gracias a ti por el ratito que hemos pasado, que la verdad que ha sido bastante agradable y podríamos estar también un rato más. Total, se ha pasado volando y lo dicho, muchísimas gracias. Y oye, a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, gracias también por llegar hasta aquí. Claro, es normal, la historia que nos contaba Álvaro era bien chula. Te recuerdo que cada 2 semanitas o 3, que estamos normalmente con mucho lío, pero siempre que podemos lanzamos una newsletter que se llama Recursia, que tiene recursos para la gente que trabajamos en el ecosistema digital. Últimamente te puedes imaginar con un montón de recursos relacionados con IA, ya sea para el diseño, para operaciones, porque bueno, a día de hoy nos están llenando los bolsillos, o más bien vaciando todo lo que tiene que ver con IA. Un abrazo enorme a todos y Álvaro, nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta luego. Chao.